Hola a todos y bienvenidos. En este video vamos a ver pues prácticamente todo lo que se ocupa saber acerca de los vectores para que puedan manejarlos con facilidad. Los vectores se usan muchísimo en lo que son las matemáticas y en las ciencias, así que sí es algo importante que los entendamos. Voy a separar este video o a lo mejor pues van a ser varios videos, no sé, en cuatro secciones. Primero vamos a ver lo que es la definición de un vector. Luego vamos a ver cómo se puede representar un vector, las operaciones que hay en los vectores, suma, resta, multiplicación, división. Y finalmente vamos a ver los vectores unitarios. Así que sin más rollo vamos a ver la definición de un vector. Aquí tenemos entonces este vector que ustedes lo pueden ver como si fuera A con una flechita. ¿Ok? Así más o menos, bueno, así vamos a escribir un vector. Ahora, este vector, para que pueda ser un vector, ocupa tres componentes. Uno que es la magnitud, o sea, qué tan grande o tan pequeño es la cantidad con la que estamos trabajando. A esto se le llama el módulo. Así que si nosotros tenemos un vector así como A con la flechita arriba, el módulo es aquí lo que están viendo ustedes. Se representa con las barras, así que el módulo viene siendo así, ¿okay? Con las barras de valor absoluto. Considerando un vector A, entonces su módulo viene siendo este. Y como ya les comenté, el módulo es la cantidad, qué tan grande o qué tan pequeño es este vector. También se representa gráficamente con el tamaño de la flecha. Por ejemplo, si yo tengo esta flecha, representa, digamos, pues cierta cantidad, ¿no? Pero entonces si yo lo comparo con esta flecha, que está más grande, obviamente la cantidad o la magnitud que estamos manejando es de que esta es relativamente más pequeña que esta flecha, que este vector. ¿Por qué? Porque pues la flecha es más grande. Obviamente si ponemos una flechotota acá así, esta flecha es todavía más grande que esta, así que la magnitud es mayor. ¿Ok? Así que así se puede representar lo que es la magnitud en los vectores, el tamaño de la flecha. Ahora, vamos con la dirección, porque tenemos una flecha, pero no sabemos si está, por ejemplo, así, o si va para acá, o si va para abajo, o algo por el estilo, ¿no? Así que así como ven aquí el dibujito, obviamente ya vimos lo que es el nombre del vector, ya vimos su magnitud o su módulo y tenemos también la dirección, que en este caso es la línea de acción y es la línea azul. Aquí es hacia donde se dirige el vector, en qué dirección va. Muchas veces nosotros podemos, bueno, el vector se define con una referencia a un ángulo. Así que si por ejemplo tenemos aquí el sistema de coordenadas x, y, a veces se va a decir, bueno, un vector nos dan la magnitud y nos van a decir a 30 grados del x positivo. Entonces en este caso sería aproximadamente aquí los 30 grados. ¿Ok? Ahora sí, ya que tenemos pues la dirección, vamos a ver entonces el sentido. Y esto es un poquito diferente con la dirección, ya que, por ejemplo, si yo tengo esta línea azul, el vector tanto puede ir para arriba o para abajo. Por ejemplo, aquí yo tengo esta dirección, aquí es donde va a actuar el vector, pero hasta el momento no me han dicho si el vector tiene la cabeza acá o si la tiene acá abajo, que eso cambia muchísimo. Puede ir el vector hacia la izquierda y para abajo o puede estar yendo hacia la derecha y para arriba. Así que estas son las tres características que definen lo que es un vector. ¿Ok? En cuanto al módulo también se me pasaba, que es la magnitud. Ahí viene siendo, por ejemplo, nosotros vamos a estar utilizando, puede ser un peso, que viene siendo una fuerza, puede ser en newtons, puede ser hasta una velocidad, de hecho, una velocidad o una hasta aceleración. ¿Ok? Los vectores que vamos a estar utilizando así son. Así que, por ejemplo, vamos a ver, pues valga la redundancia, ¿no? Un ejemplito por aquí. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Si nosotros nos dicen, bueno, tenemos una fuerza de 300 newtons,
con respecto a, bueno, a 60 grados con respecto al eje X, y que va hacia la derecha, pues entonces nosotros ya sabemos que aproximadamente aquí son 60 grados. Ya nos están diciendo que tiene 300 newtons y entonces va a estar yendo hacia la derecha. Entonces ya sabemos que el sentido va para acá y sabemos que son 300 newtons. Si a este vector yo le fuera a llamar F, digamos, porque es una fuerza con su barrita, entonces el módulo o la magnitud de F lo escribimos de esta manera, que es igual a 300 newtons. ¿Ok? Y obviamente pues está a 60 grados del eje X positivo. Otra cosa muy importante es de que obviamente pues los vectores como flechitas tienen una cabeza que viene siendo pues esta parte, la flechita que ven aquí, a ver, vamos a verlo aquí, y tienen una cola. La cola pues obviamente es de donde empezamos, es al lado opuesto de la cabeza, y generalmente siempre vamos a poner la cola en el origen, aquí en el origen de nuestro sistema de coordenadas que estemos utilizando, ¿ok? Así como ven aquí este dibujo, tiene aquí la cola, la vamos a poner en el origen, y entonces la cabeza va a ser hacia dónde va el sentido, ¿ok? Y la cola, vuelvo a repetir, se pone en el origen, ¿ok? Y ya después de ahí, bueno, luego vamos a ver, ¿no? Pero así es más o menos cómo se maneja y cómo se puede definir un vector. ¿Ok? Ahora vamos a la siguiente parte. Ok, ahora sí, en esta siguiente parte vamos a ver pues cómo se representa un vector. Aquí en este caso ya tengo dibujado lo que es este vector A. En este caso es A mayúscula, pero nosotros podemos usar A minúscula, no pasa nada. No, le podemos dar el nombre que queramos. Generalmente son letras, ¿ok? Pero bueno, aquí tenemos este vector A y entonces nosotros vemos que para representar un vector, si ya, no sé si ya se dieron cuenta en la parte previa donde es la definición de un vector, pero prácticamente con que ustedes sepan toda la teoría de un triángulo rectángulo, esa es toda la teoría que ocupan saber, porque todos los vectores son triángulos rectángulos. Como pueden ver aquí, tiene esto, es 90 grados, así que si yo tengo este vector que inicia aquí en el origen y va para acá, tiene siempre un componente en Y y un componente en X, cuando los vectores son en dos dimensiones. Ahorita vamos a ver con tres dimensiones, ¿verdad? Pero bueno, así que si yo tengo esto, entonces un vector así se puede representar gráficamente, que es la flecha rosita, pero ya escrito, este mismo vector que es A mayúscula flechita, vamos a escribirlo de esta manera. Y este es el sintaxis de los vectores. Ponemos un como tipo bracket, aquí no sé cómo se llaman estos, pero ponemos esto y entonces ponemos los componentes. El componente de X de este vector viene siendo A sub X, coma, y A sub Y, ¿ok? Y terminamos así escribiéndolo. De igual manera, pudiera ser, ¿verdad? También para que tengan entendido, puede ser que es A y lo escriban de esta manera, con el 1 y con el 2, ¿ok? Y también hay otra manera de escribirlo. Puede ser, por ejemplo, A flechita, y entonces vamos a escribirlo como si fuera AX, la componente de X, y a eso le vamos a multiplicar por Y gorrita. Ahorita no lo vamos a ver, pero este es un vector unitario. Nada más se los estoy mostrando ahorita y lo vamos a ver más a detalle en la sección 4, donde hablemos acerca de vectores unitarios. Así que esa es la componente en X y obviamente la componente en Y por J gorrita, ¿ok? Que viene siendo el vector unitario. Aquí si ustedes están viendo o pueden lograr a ver, que me imagino que sí lo pueden ver, tenemos un triángulo, ¿verdad? Este triángulo lo voy a dibujar acá y tenemos de esta manera. Tenemos aquí está los 90 grados,
y aquí está la AY y aquí está la AX. Obviamente entonces esto va a ser el módulo, porque recordemos, la longitud de la flechita viene siendo la magnitud o el módulo. Así que aquí está el módulo, ¿ok? Y si nosotros tenemos un ángulo aquí, teta, ahorita vamos a ver qué podemos hacer con esto. Se le aplica todo lo mismo de la teoría de los triángulos, ¿ok? Y si ustedes recuerdan, que yo creo que sí recordamos todos, este triángulo es como si fuera el cateto A, el cateto B y la hipotenusa, que en este caso en vez de H le vamos a poner C. Y si ustedes pueden recordar, van a recordar que es C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, teniendo esto, sabemos nosotros que la magnitud de este vector, el módulo, al cuadrado, entonces va a ser igual a ax al cuadrado más ay al cuadrado. ¿Ok? Esta va a ser una de las fórmulas que ustedes tienen que tener en mente. Si ustedes tienen un vector que los están dando así, entonces este vector, como es un triángulo rectángulo, va a cumplir con el teorema de Pitágoras. Y entonces el módulo al cuadrado va a ser igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Ok? Así que esto es muy importante que lo tengan ustedes en mente para cualquier problema que vayan a estar viendo. Ya que tienen esto, también podemos nosotros sacar, digamos, el módulo si sacamos la raíz cuadrada de esto. Así que podemos tener ax al cuadrado más ay al cuadrado. La raíz cuadrada de eso nos da la longitud del módulo. ¿Ok? Que esta es otra ecuación que deben recordar. Y estas dos se traducen, bueno, antes de ver en tres dimensiones, primero vamos a ver las funciones trigonométricas. Considerando este ángulo teta, aplicamos igual el seno. Recuerden que el seno de cualquier ángulo teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso tenemos el ángulo aquí, teta. El cateto opuesto es AY y la hipotenusa es el módulo. Así que aquí va a ser AY sobre el módulo. ¿Ok? De igual manera el coseno de ese ángulo, de esa teta, va a ser el cateto adyacente, que en este caso de este ángulo teta, el adyacente es AX, sobre la hipotenusa, que va a ser el módulo. Así que aquí tenemos AX sobre el módulo de ese vector. Y tenemos entonces, para finalizar, la tangente de este teta es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Así que en este caso tenemos AY sobre AX. Que todo esto, pues sería bueno que lo mantengan en mente. Ahora, ¿qué pasaría si uso este otro ángulo en vez de ese otro? Digamos que lo tengo ahí. Ahí le puse, eso se supone que es gamma, ¿ok? Así que, ¿qué pasaría? Bueno, simplemente pues cambio, ¿no? Entonces con este ángulo sería este el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente. La hipotenusa sigue siendo igual. Así que dependiendo del ángulo que ustedes vayan a agarrar, van a ser pues obviamente los catetos que van a utilizar para estas funciones trigonométricas. Ok, otra cosa que podemos considerar aquí, ya que estamos viendo lo que son las funciones trigonométricas y fórmulas, es de que, por ejemplo, si consideramos este ángulo aquí y decimos que este es teta x, porque está, pues viene siendo el ángulo que se forma entre el módulo con la componente en x, que viene siendo ¿verdad? Esta es la componente en x de nuestro vector. Así que aquí va a ser AX y la componente en Y va a ser pues obviamente esta. ¿Ok? Hasta aquí creo que no hay ningún problema. La componente en Y y la componente en X. Obviamente, si el ángulo
entre el módulo y la componente en X la llamamos teta X, el ángulo entre el módulo y el componente en Y vamos a llamarlo teta Y. ¿Ok? Considerando esto, si nosotros nos fijamos y vemos que este componente en X viene siendo como el cateto adyacente y el módulo viene siendo como la hipotenusa, vemos entonces que podemos utilizar el coseno. De hecho, es lo mismo que ya tenemos acá. Recordemos entonces que si usamos esta notación, es un poquito diferente nada más para que se acostumbren con esto, porque de aquí vienen los cosenos direccionales, que los vamos a utilizar en 3 dimensiones. Así que vamos a reescribir prácticamente esta fórmula que tenemos aquí, la vamos a reescribir de esta manera. Vamos a decir que el coseno del ángulo X, o sea, el que está entre el módulo y el componente en X, viene siendo igual al cateto adyacente, que viene siendo AX, que es lo que ya tenemos ahí abajito, sobre el módulo de este vector. Hasta aquí no hay ningún problema, ¿verdad? Es lo mismo, simplemente estamos usando un poquito diferente la notación. Y entonces, aquí viene lo interesante. Si entonces usamos este otro coseno de este otro ángulo del teta Y, entonces el cateto adyacente viene siendo la componente en Y y la hipotenusa viene siendo el módulo, otra vez. Así que entonces aquí vemos que el coseno del teta Y es igual a AY sobre el módulo del vector. ¿Ok? Y esto, con estas fórmulas aquí, se pueden usar muchísimo, especialmente cuando vemos en 3 dimensiones, pero lo estamos viendo aquí desde 2 dimensiones para que vean de dónde viene. Y considerando esto, también les voy a dar otra fórmula que nos dice que el coseno de teta X al cuadrado más el coseno al cuadrado de teta Y, esto nos da igual a 1. ¿Ok? Así que todas estas fórmulas son importantes y es interesante que pues tenerlas en mente, porque nos puede no dificultar, disculpen, simplificar algunos problemas, ¿ok? Así que esto es para tenerlo en mente. Ok, bueno, eso es en 2 dimensiones. Ahora vamos a ver cómo sería en 3 dimensiones. Ok, aquí ya tenemos entonces en 3 dimensiones. Así que tenemos aquí el eje X, Y y Z. Entonces, si yo tengo este vector A, que se viene acá en 3 dimensiones, igual, de la misma manera, yo lo voy a escribir entonces como sigue. El vector A ahora tiene un componente en X, aquí el bracketcito, coma, AY, coma, AZ, porque ahora son 3 componentes. De igual manera, puede ser A1, A2 y A3. Vienen siendo los componentes en X, Y y Z. De igual manera, también se puede reescribir como usando vectores unitarios. Y entonces yo tengo que es A en X por el Y gorrito más A en Y por J gorrito más A en Z por K gorrito. ¿Ok? Igual vamos a ver esto más adelante. De igual manera, las funciones, bueno, las fórmulas que puedan ustedes utilizar van a ser las mismas. Si yo tengo este vector, el módulo va a ser, bueno, el módulo al cuadrado va a ser igual a AX al cuadrado más AY al cuadrado más AZ al cuadrado. ¿Ok? Esto tiene una explicación matemática de cómo hacerlo. Ahorita no lo voy a hacer porque sería alargarnos con el tiempo, pero es lo mismo que en 2 dimensiones, simplemente agregamos
la componente en z, ¿ok? Así que entonces esto quiere decir también que la magnitud o la distancia de la magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada de ax al cuadrado más ay al cuadrado más az al cuadrado. Así que si nos dan todo lo demás y queremos saber cuánto mide la magnitud, podemos utilizar esta fórmula. ¿Ok? De igual manera, seno, coseno y tangente siguen aplicando. Obviamente, como esto es en 3 dimensiones, ya cambia un poquito la situación. Ok, ya habiendo visto esto en estas fórmulas que tenemos, recordemos que esto lo mismo aplica como aplicaba en 2 dimensiones. Recordemos que en 2 dimensiones habíamos dicho acerca de algo de los cosenos direccionales. Por ejemplo, el coseno del ángulo que hace el componente x con el módulo, eso era, pues el coseno de ese ángulo es igual a esto, ¿verdad? Entonces eso también aplica para el coseno del ángulo que se hace con la y y con la z, porque lo que está pasando es de que el ángulo que se hace en x, por ejemplo, a ver, vamos a ponerle este color, a ver si se puede apreciar un poquito más. Desde el componente en x hasta el vector, ese va a ser nuestra teta x, ¿ok? Del componente y, que viene siendo hacia el vector, que viene siendo más o menos por acá, eso va a ser nuestro teta y. Y del componente en z hacia el vector, que viene siendo más o menos por aquí, viene siendo nuestro teta z. Considerando eso, entonces podemos reescribir igual los cosenos direccionales de esta manera. Ok, ya tenemos estos 3 cosenos direccionales aquí, que nos dicen que si tenemos entonces pues estos ángulos, nosotros podemos, bueno, de hecho podríamos trabajar hasta al revés, ¿no? Si sabemos el ángulo y sabemos el módulo, pero no sabemos cuánto mide el componente en x, de ahí se puede despejar. O pues dependiendo del problema, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengamos? De igual manera, aplica que los cosenos al cuadrado de todos estos ángulos dan igual a 1. Ok, y prácticamente pues con esta se puede hacer pues casi de todo, ¿verdad? En los problemas que vayamos a ver más adelante. Y por último, antes de pasar entonces a las operaciones de los vectores, vamos a ver pues cómo se puede representar un vector, considerando entonces que nosotros tenemos un vector con una magnitud de 5, o sea su módulo es 5, y este vector sucede que tiene una componente en x de 4 y una componente en y entonces de 3, ok, teniendo considerado un ángulo teta, y pues obviamente aquí está los 90 grados. Esto viene lo mismo como un triángulo rectángulo 3, 4, 5, y entonces nosotros pudiéramos representar este vector como a flechita, porque consideramos que este vector es a. Entonces la componente en x es 4 y la componente en y es 3. De igual manera lo podemos representar con los vectores unitarios, diciendo que es 4 y gorrita más el 3j gorrita, ¿ok? Esto, como ya habíamos dicho, lo vamos a ver más adelante, pero por el momento así es como lo podemos ver. Y otra manera también de verlo es, por ejemplo, que tenemos entonces el vector y viene siendo igual al módulo, así que es, por ejemplo, a, el módulo de a, que pues que viene siendo el 5 en este caso, ¿no? Y el ángulo. Obviamente, pues en este caso el ángulo pues no lo sabemos muy bien, pero haciendo ya la operación nos damos cuenta que este ángulo es de aproximadamente 36.87 grados, ¿ok? Entonces, de hecho esta es otra fórmula que pudieran tener en cuenta para los problemas que van a llegar a tener, pero bueno,
Por el momento podríamos entonces representar este vector como 5 de 36.87 grados. ¿Ok? Esta es una manera de representarlo. A lo mejor hasta pueden usar 5 y luego este simbolito de ángulo y 36.87. Aquí ya nada más es detalle de sintaxis, como ustedes se acostumbren o como les guste a ustedes que se pueda ver. Ok, ahora en el caso de que este vector fuera en 3 dimensiones y digamos que en el z tiene algún otro valor, pudiera ser entonces que el vector a es igual a 4 en x, 3 en y y digamos que 2 en z. De igual manera, en 3 dimensiones, bueno, más bien dicho, en vectores unitarios sería 4i más 3 en j gorrita más 2 en k gorrita, porque está en la dirección de z. Ok, ya con los ángulos sería un poquito diferente en 3 dimensiones, pero bueno, por el momento esto viene siendo, pues cómo se puede representar un vector. Obviamente esto lo vamos a ver ahorita en las operaciones, pero nada más para que vayan viendo cómo es pues la representación de un vector ya en términos prácticos, como ustedes los van a ver en problemas. Ok, bueno, sigamos con la siguiente sección. Ok, vamos a ver entonces las operaciones con los vectores. Primero vamos a empezar con lo que es la suma y la resta. Pero antes de eso vamos a primero definir nuestros vectores. Tenemos entonces nuestro vector A. Ese va a ser 4, 3, justo como lo vimos hace ratito. Y nuestro vector B. Este va a ser 6 y menos 2. Ok, aquí entonces ya lo pueden ver pues están graficados. Como pueden ver, pusimos las dos colas de los dos vectores en el origen. Ahora, si yo quiero hacer una suma, por ejemplo, A, el vector A más el vector B, primero lo vamos a hacer gráficamente, ¿ok? Así que gráficamente, como ya ven, pusimos pues las colas en el origen y entonces se procede a hacer, como se podría decir, un triángulo o un paralelogramo. Así que, ¿qué van a hacer? Si es A más B, el primer vector es A y el segundo vector es B. Así que, ¿qué se hace? Bueno, el primer vector lo dejamos ahí y al segundo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a moverlo de tal manera que la cola del segundo quede en la cabeza del primero. Así que vamos a moverlo aquí, aquí, así. Y a ver, está quedando medio complicado. Ahí está. Ya que queda así, lo que nosotros podemos hacer ahora es, vamos a ir desde el inicio del primero, desde el origen de la cola del primero, hacia la cabeza del segundo. Entonces, ya que tenemos eso, lo ponemos ahí. Disculpen, el color no se ve, pero a ver, tienen esto y vámonos para acá. Ok, entonces este vector que ven aquí morado va a ser pues el vector resultante de esa suma. ¿Cuál va a ser? Pues va a ser 10 en X y 1 hacia arriba en Y. ¿Ok? Eso es hacerlo con, digamos, el método del triángulo, se puede decir, que es el que más me gusta a mí si vamos a hacerlo gráficamente. Porque el método del paralelogramo, pues es prácticamente lo mismo, pero con más rollo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede ahí? Ahí lo que hacemos es, se termina lo que es el paralelogramo. A ver, vamos a poner otra vez acá en el origen donde estaba. Y es así como ven estas líneas punteaditas. Obviamente pues es el B, digamos tipo se copia acá de la cabeza del A. Y el A se copia desde la cabeza acá del B. Y donde quiera que crucen, ahí entonces va a ser el tercer vector, que viene siendo el resultante. ¿Ok? Pero a mí, como pueden ver, me gusta más el del triángulo porque pues es más sencillo y sin tanto rollo. Pero pues se los muestro para que sepan qué es lo que se puede hacer. Esto es haciéndolo gráficamente. Ahora, ¿qué pasa entonces
Si nosotros lo queremos hacer pues algebraicamente nada más, bueno, simplemente lo único que hacen es de que este vector a más b, entonces vamos a sumar las x con las x, las y con las y y las z con las z. En este caso solo estamos manejando x y y, así que tenemos 4 del vector a más 6 del vector b, coma 3 del vector a más el menos 2 del vector b. Como es una suma, simplemente se suman y ya no hay tanto rollo, ¿ok? Entonces obviamente va a ser, el nuevo resultante va a ser 10,1. Y como pueden ver acá del ejercicio gráfico, exactamente eso es lo que es. Simplemente es 10 hacia la derecha en X y 1 hacia arriba en Y. ¿Ok? Así que eso es como se hacen las sumas. Y las restas es exactamente lo mismo. ¿Ok? Por ejemplo, si yo fuera a tener a ver, vamos a escribirlo acá. A menos B. Entonces, bueno, vamos a hacerlo gráficamente primero. Así que, por ejemplo, tenemos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues el vector B lo vamos a invertir para que sea hacia la otra dirección. Así que vamos a ponerlo así, como ya pueden ver en la imagen. Entonces, ya los dos están aquí. Recordemos que, pues para hacerlo gráficamente, simplemente pues movemos la cola del segundo hacia la cabeza del primero. Vamos a eliminar estos para que no nos den problemas. Y entonces, teniendo esto, ahora sí, lo que yo puedo hacer es desde la cola del primero hasta la cabeza del segundo, puedo hacer el nuevo vector. Así que vamos a empezar desde aquí y terminamos acá. Entonces, ustedes pueden ver que en X es menos 2 y en Y sube hasta 5. Este viene siendo nuestro nuevo vector C. Y vamos a ver si eso cuadra con pues lo que ya vimos, ¿no? Así que tenemos A menos B. Sucede que A X es 4 menos 6, el 3 menos el menos 2. Entonces sucede que 4 menos 6 es igual a menos 2. Y 3 menos menos, pues es más y nos da 5. Entonces podemos ver que sí cuadra. Tanto el método gráfico como el método algebraico es lo mismo. Les enseño estos métodos nada más para que vayan viendo cómo se puede manejar la situación. Pero más que nada va a ser algebraicamente, especialmente si son materias ya más complicadas como pues estática, dinámica, que son ya materias de nivel universitario. Entonces sí va a ser en general va a ser más algebraico. Pero es bueno que entendamos cómo se ve esto gráficamente para que así podamos comprender un poquito mejor el problema. Si se hace una resta, simplemente lo que hacemos es el vector que se está restando lo cambiamos de sentido para que pueda pues tomar ese negativo y simplemente es una suma otra vez, ¿ok? Así que eso es lo que es en suma y resta, así de sencillo. Ahora, en multiplicación hay varias opciones. Bueno, de hecho, en multiplicación y división. Si tenemos un vector que lo multiplicamos por algún escalar, que es un número pues sin ninguna dirección ni nada de ese asunto, entonces lo único que hacemos es de que hacemos ese vector tanto puede ser más grande o más chico. ¿A qué voy con eso? Por ejemplo, digamos que tenemos la operación 3 por A. ¿Ok? Estamos multiplicando el escalar 3, que no es un vector, por un vector. ¿Qué sucede? Pues simplemente es 3 por el 4,3. Esto nos va a dar entonces un nuevo vector que en vez de 4 va a ser 12 y en vez de 3 va a ser 9. Entonces aquí lo que va a suceder es esto. Aquí originalmente, gráficamente, tenemos este vector de este tamaño. Pero
Si nosotros lo fuéramos a multiplicar por 3, entonces esta flechita va a crecer hasta, bueno, va a crecer en 3, ¿verdad? En términos de 3. Aquí desafortunadamente en esta gráfica nada más llega hasta 11, así que vamos a cambiar esto. En vez de decir que vamos a multiplicarlo por 3, vamos a multiplicarlo por 2. Así que tenemos 2, multiplicando esto nos va a dar 8 por 8,6. Ahora sí. Entonces 8 va a ser aquí aproximadamente y 6 arriba, entonces va a ser hasta acá. Y este va a ser el nuevo vector resultante con 2a, que como pueden ver es 2 veces más grande que a. ¿Ok? Así de sencillo es esto. No hay necesidad de andarse quebrando la cabeza. ¿Ok? De igual manera, si yo quisiera, en vez de multiplicar algo, lo quisiera dividir, por ejemplo, agarremos el vector b. Si yo fuera a decir, ¿sabes qué? Pues tengo el b y lo que vamos a hacer con este vector es que lo vamos a dividir entre 2. Pues, ¿qué sucede? Sucede que entonces tenemos el 6, menos 2. Todo eso se divide entre 2. Y entonces cada componente individualmente se divide entre 2. Entonces va a ser 3, menos 1. Y entonces aquí si tenemos el vector original, a ver, vamos a poner este vector original acá. Si tenemos este vector original que es b, que va para acá, entonces si lo estoy dividiendo a la mitad, como ustedes pueden ver, dice que va 3 y luego 2, bueno, y luego 1 para abajo. Así que son 3 para acá, a la derecha en X, y 1 para abajo. Y entonces, como pueden ver, precisamente este vector es la mitad del vector original que era b. ¿Ok? Y así de sencillo es multiplicar o dividir escalares con vectores. Donde se pone un poco interesante es cuando estamos multiplicando vectores con vectores. Y ahí entonces vamos a ver que hay dos maneras de multiplicar vectores. Está el producto punto y el producto cruz, que es lo que vamos a ver, pues de hecho ahorita mismo. Así que el producto punto nos dice que si yo tengo un vector a punto, bueno, por b, por el vector b, lo que nos va a dar es que vamos a agarrar el ax y eso lo vamos a multiplicar por el bx. ¿Ok? Luego vamos a sumarle a eso ay por by. Y en el caso de que fuera en 3 dimensiones, vamos a sumarle az por bz. ¿Ok? O de otra manera, si quieren usar si tienen las magnitudes de estos vectores y quieren usar funciones trigonométricas, pueden decir que el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que se da entre esos dos vectores nos da pues este producto. Si ustedes pueden ver aquí, el producto punto nos va a dar como resultado un escalar. O sea, es un número solito, no es otro vector, es un número. ¿Ok? Ahora, aquí lo que pueden saber es de que si un producto punto les da un resultado que es positivo, o sea, mayor a 0, saben ustedes que el ángulo va a ser, entre esos dos vectores, va a ser menor a 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que tanto el vector A con el vector B, digamos que tienen esto. Ay, disculpen, aquí se ve medio feo, pero quiere decir que este angulito aquí va a ser menos de 90 grados. Ahora, ¿qué pasa si tienen un vector A y le hacen el producto punto con el vector B y eso les da un resultado de 0? Entonces sabemos que el ángulo entre esos dos va a ser igual a 90 grados. ¿Ok? Esto pasa entonces cuando están completamente perpendiculares. Tienen el vector A, el vector B y aquí entonces están perpendiculares.
Y por último, si tenemos un vector A por un vector B, pero en producto punto, y ese resultado les da algo que es negativo, ¿verdad? Que es menor a cero. Entonces ustedes van a saber que ese ángulo es mayor a 90 grados. Quiere decir entonces que van a tener algo así más o menos, con el vector A y con el vector B. Así que vamos a hacer un ejemplo del producto punto con estos vectores que tenemos aquí. Tenemos que A es 4, 3 y B entonces es 6 menos 2. Ok, tenemos entonces que bueno, vamos a escribirlo con diferente color. Tenemos entonces que el vector A vamos a multiplicarlo por producto punto con el vector B. ¿Qué quiere decir eso? Pues como ya vimos acá, X con X se multiplican, luego se suma Y con Y y se suma Z con Z. En este caso solo tenemos X y Y, así que vamos a multiplicar 4 por 6 más 3 por menos 2. Ok, 4 por 6 nos da igual a 24 y 3 por menos 2 nos da menos 6. Esto entonces nos va a dar un valor de 18. Y como pueden ver aquí, el valor 18 es positivo. Así que aquí, como vimos en nuestros criterios, dice que si el producto punto es positivo, el ángulo de esos vectores es menor a 90 grados y efectivamente eso es lo que está pasando aquí. Como ustedes pueden ver, este ángulo de aquí es menor a 90 grados. Así que por eso nos dio positivo. ¿Ok? Y así de sencillo es cómo sacar el producto punto. Lo que está un poquito más complicado es lo que vamos a ver a continuación, que es el producto cruz. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Ok, para el producto cruz, considerando que tenemos dos vectores A y B, se escribe de esta manera. Tenemos nuestro vector A con una crucecita ahí más o menos y se multiplica al vector B. Ahora, recordemos que con el producto punto el resultado nos daba un valor escalar, o sea, era un número solito. Bueno, con el producto cruz, el resultado de esta multiplicación de los dos vectores nos va a dar otro vector todavía. Y este otro vector va a estar a completamente 90 grados entre entre el A y el B. Así que, pues es como si fuera los ejes X, Y y Z. Ya ven que X y Z todos están a 90 grados, o sea, ortogonales. Bueno, el resultado de este A cruz B va a ser precisamente eso, un vector a 90 grados de todos ellos. Ok, ahora, ¿cómo se calcula? Bueno, yo voy a usar la notación de vectores unitarios, pero ustedes pueden utilizar la notación que a ustedes les dé la gana. Así que, por ejemplo, eh, vamos a poner en el componente X, que viene siendo el vector unitario Y gorrita, el Y, que viene siendo J gorrita, y el K, que viene siendo el Z, que es K gorrita. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a poner ahora sí AX, AY y AZ. Cada componente, el X, el Y y Z del primer vector. Y finalmente también igual lo mismo del segundo vector. Ok, y entonces lo que vamos a hacer es vamos a encontrar la determinante de esto. Si ustedes ya lo saben hacer, pues excelente, ¿verdad? Si no, pues así es como se hace. Lo que vamos a hacer entonces es que vamos a agarrar la primera, que es la Y gorrita, o bien puede ser X, como ustedes acomoden. Pero la Y gorrita la vamos a tener aquí y aquí mismo vamos a poner otro determinante. Ahora, ¿cuál va a ser? ¿Qué es lo que vamos a meter aquí adentro? Bueno, pues vamos a meter los valores después de eliminar la I. Así que, por ejemplo, si estamos aquí en la I, vamos a usar otro color para que se pueda ver. Ok, si empezamos aquí en la I,
vamos a eliminar la columna y la fila de la i. Así que vamos a eliminar esta columna y vamos a eliminar esta fila. ¿Qué es lo que nos queda? Pues nos queda esta matriz, que es AY, AZ, BY y BZ. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues eso es lo que vamos a escribir acá. Ok, ya que hayamos hecho eso, vamos a hacer entonces otra vez exactamente lo mismo, pero ahora con la J. Pero aquí recordemos, bueno, aquí vemos que era positivo y vamos entonces a cambiarle a negativo. Así que vamos a decir que menos J gorrita y vamos a poner otra vez para la otra matriz. Pero ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con la I, pero ahora con la J. Así que empezamos aquí con la J y vamos a eliminar la fila y la columna de donde se encuentra la J. ¿Y qué es lo que nos queda? Pues nos queda simplemente pues todo lo demás, ¿no? Así que aquí nos va a quedar nuestra AX, AZ con BX y BZ. Ok, y si la adivinaron, pues igual va a ser ahora más la K gorrita. Y vamos a otra vez escribir lo mismo, pero ahora eliminando la K. Ok, ya que tenemos eso, pues lo que vamos a estar haciendo para poder resolver es vamos a encontrar las determinantes de cada una de estas y entonces ese va a ser el resultado de de nuestra operación que estamos haciendo. Ok, ¿y cómo se va a hacer eso? Bueno, simplemente vamos a multiplicar los diagonales y restar. A ver, ¿cómo se va a hacer eso? Bueno, simplemente se multiplica esta por esta y se le resta esta por esta. ¿Ok? Así que se ve de esta manera. Vamos a tener entonces que el componente en X o la y gorrita que tenemos aquí va a ser esta multiplicado por la diagonal que viene siendo entonces AY y BZ, y a eso le vamos a restar pues el otro diagonal que es el AZ por el BY. ¿Ok? Ahora, eso es porque tenemos positivo acá, ahora acá tenemos negativo, así que es menos igual la J gorrita y vamos a hacer precisamente lo mismo. Esta se multiplica con esta y se le resta esta por esta. Y pues finalmente se hace lo mismo con acá, exactamente lo mismo, así que veamos cómo se hace. Ok, y pues así es como se hace lo que es un producto cruz. Ok, se ve muy feo, pero en realidad no está tan complicado. Y podemos hacer un breve ejemplo de cómo es esto con, pues con unos vectores, ¿no? Así que vamos a considerar que tenemos entonces dos vectores. Así que vamos a escribirlos. Vamos a decir entonces que nuestro vector A es igual a 4 en X, 3 en Y entonces 2 en Z. Y nuestro vector B va a ser igual a 6 menos 2 y 5. Ahora, si nosotros queremos encontrar el producto cruz entre estos dos, vamos a simplemente tener que pues hacerlo del producto cruz. Así que lo voy a hacer aquí y ustedes nada más síganme. Ok, aquí vamos a pues brincarnos directamente a las multiplicaciones. Así que sabemos que si eliminamos esta fila y esta columna nos queda 3 y 5 y 2 y menos 2. Así que 3 por 5 es igual a 15, menos 2 por 2 es 4, negativos, pero como es menos, menos y menos nos da más, así que nos da más 4. Luego menos la J gorrita que viene siendo el componente en y nos va a dar 4, 5, 2 y 6. 4 por 5 nos da 20, menos 2 por 6 son 12. Y finalmente nuestra K igual es
4 por menos 2 nos da menos 8, menos 3 por 6, que son 18. Ok, teniendo esto, 15 y 4 son 19. Así que aquí va a ser 19 gorrito menos 20 menos 12 nos da 8. Así que es menos 8J. Y finalmente más, menos 8 menos 18 nos va a dar menos 26. Así que aquí en vez de más vamos a ponerle un menos. Menos K gorrita. Así que este nuevo vector, que es el producto cruz de A y B, de A cruz B, es este nuevo vector. Que recordemos que simplemente este es el componente en X, en Y y en Z, porque también se puede escribir de la siguiente manera. ¿Ok? Y entonces así es como pues se puede hacer un producto cruz. Y si fuéramos a graficar esto, vemos que este vector va a estar a 90 grados, bueno, va a estar ortogonal a los otros dos vectores previos. Ok, antes de pasar a la siguiente sección, quiero que vean aquí el resultado de esto. En este programa representa los vectores y mientras más grande esté el vector, o sea la magnitud, enseña la flecha como si estuviera más grande. El vector A es la flecha roja, el vector B es la flecha azul y el resultado del producto cruz entre esas dos es la flecha verde que pueden ver aquí, que como está pues mucho más grande, por eso se ve más grande gráficamente. Y como pueden ver está ortogonal o a 90 grados de los primeros dos vectores. Ok, bueno, entendiendo esto, vamos a la siguiente sección. Ok, ahora entonces vamos a pasar a la cuarta sección, que son los vectores unitarios. Un vector unitario es un vector que tiene su magnitud o su módulo igual a 1. Así que pues simplemente es la unidad de 1, por eso se llaman vectores unitarios, ¿verdad? Así que un vector normal, como ya vemos aquí en esta gráfica, simplemente es una letra con una flechita. Un vector unitario, como a lo mejor ya recuerdan, es una letra con una gorrita. ¿Ok? Y entonces el vector unitario se puede calcular de cualquier vector si nosotros usamos pues ese mismo vector sobre su magnitud. Quiere decir que si nosotros agarramos un vector y cada componente lo dividimos entre su magnitud, lo podemos convertir en un vector unitario. Tomemos pues el ejemplo de esta gráfica que tenemos aquí. Este vector ya lo hemos visto antes. De hecho, si recuerdan, es 4 y 3. Son las unidades que maneja en X y Y, ¿verdad? Es X y Y. Y pues si se fijan, efectivamente tiene 4 unidades para acá en el X y se sube 3 en Y. Obviamente entonces su magnitud es de 5. Así que si yo quisiera convertir este vector en un vector unitario para que se mantuviera la misma dirección pero una magnitud diferente, así como acabo de dibujar aquí, sería A gorrita. Y entonces ¿cómo hago eso? Pues simplemente digo que la A gorrita es igual al vector A, que en este caso es 4 y 3. Así que es 4,3 sobre 5. Entonces esto se convierte en un vector que dice 4 quintos, 3 quintos. Y si quieren corroborar que es un vector unitario, simplemente saquemos la magnitud de este vector. Y como han de recordar, la magnitud es igual a la raíz cuadrada de pues todas las componentes al cuadrado y que se suman. Así que es 4 quintos al cuadrado más 3 quintos al cuadrado. Y vamos a sacar la raíz cuadrada de eso. Entonces llegamos a este punto que es 25 entre 25, eso es 1. La raíz cuadrada de 1 es 1. Como acabamos de corroborar, entonces la magnitud de este vector, bueno, de hecho, aquí no debe de ser la flechita, aquí me equivoqué. Debe de ser la gorrita, ¿verdad?
Así que la magnitud de este vector es 1, así que sabemos que hicimos un buen trabajo. Esos son los vectores unitarios normales, pero hay unos vectores unitarios muy especiales que se usan si queremos, por ejemplo, decir en la dirección de X, en la dirección de Y o en la dirección de Z. Si recuerdan, es el I gorrita, J gorrita y el K gorrita. Así que, por ejemplo, si tomamos este vector, sabemos que en esta dirección, que es la dirección de X, si nosotros agarramos un vectorcito chiquito que tiene una unidad de magnitud, este vector lleva por nombre Y gorrita. Y si agarro un vector que va en la dirección de Y, con la magnitud de 1, tiene el nombre especial de J gorrita. Y en el caso de que hubiera un eje en Z y yo agarro un vector unitario en esta dirección, tendría el nombre de K gorrita. ¿Ok? Y ahí vienen entonces esos vectores especiales que ya habíamos visto anteriormente, que viene siendo el I, el J y el K con la gorrita, o el gorrito, como le quieran decir. Así que vamos a escribirlos estos aquí. Ok, y como pueden ver, pues precisamente en el componente X, Y y Z, Y gorrita tiene un componente de 1 en X y 0 en Y y Z. J tiene 0 en X, 1 en Y y 0 en Z. De igual manera la K tiene 0 en X, 0 en Y y 1 en el Z. Así que esos son los vectores unitarios especiales que se usan. Por eso entonces nosotros podemos escribir estos vectores de esa manera. Por ejemplo, en este mismo vector que tenemos aquí, que es el A, yo puedo escribirlo así como está acá arriba, de 4, 3, con estos bracketcitos, o puedo decir 4 en la dirección de X, que es con el vector unitario de Y, y entonces tiene también una medida de 3 unidades en la dirección de Y. En el caso de que tuviera pues un vector con pues un componente en Z, pondría más y pues no sé, la cantidad que sea, digamos 5, ¿no? 5 en K, ¿ok? Que K pues viene siendo la dirección en Z, obviamente, ¿verdad? Y así de sencillo es como pues son los vectores unitarios, ¿verdad? No tienen mucha ciencia ahí, pero sí se usan mucho. De hecho se usan tanto que vamos a escribir otra formulita aquí, que nosotros podemos escribir un vector en términos de un vector unitario. Por ejemplo, podemos decir que este vector A es igual a la magnitud de ese mismo vector multiplicado por el vector unitario. ¿Qué va a hacer esto? Lo único que nos va a hacer es, por ejemplo, pues en este caso, ¿no? Tenemos un vector que tiene la magnitud de 5. Y si lo multiplicamos con el vector unitario que va en esa misma dirección, lo que va a hacer es que va a alargar ese vectorcito unitario hasta el tamaño que debe de tener. Por ejemplo, si tenemos este vector unitario aquí en A, y a este, como es 1, lo multiplico por 5, entonces nos va a dar toda esta longitud que viene siendo entonces este vector, el A. Ok, no creo que haya tanto pierde aquí. Igual cualquier pregunta, duda o comentario lo pueden hacer en los comentarios. Y espero que haya quedado claro. Con esto yo considero que ya vimos los puntos más relevantes de los vectores y pueden pues ya seguir con sus demás tareas. Así que sin más, nos vemos hasta el próximo video.